El rugido metálico estalló sin aviso. El suelo tembló como si la tierra respirara con dolor. Mateo apretó los puños mirando la chimenea que devoraba el amanecer. Un olor agrio a hierro y aceite quemado cubría el aire. El río, antes claro, arrastraba una espuma gris que mordía la orilla. «Nos está matando», murmuró Mateo, y nadie escucha. Detrás de él, el pequeño Tomás lo observaba en silencio, con los ojos fijos en el agua enferma. Un cuervo pasó volando, su sombra cortó el polvo suspendido. Las máquinas gruñían dentro de la fábrica como bestias hambrientas. Un estruendo retumbó, algo se partió. Mateo sintió un calor en el pecho, mitad furia, mitad miedo. Dio un paso hacia el portón oxidado. El aire cambió, como si lo advirtiera, y en ese instante creyó oír al río susurrar su nombre. El ruido volvió a sacudir el aire, como si el hierro tuviera voz. Mateo recordó los días en que ese terreno olía a tomillo y no a humo. Tomás tiró suavemente de su chaqueta y susurró: «¿Por qué ya no canta el río?». Mateo no respondió. Su garganta ardía de impotencia. En la colina, los aldeanos miraban las columnas de humo con resignación. Nadie quería hablar, pero todos sabían que el agua enferma corría por sus pozos. Un perro ladró a lo lejos, rompiendo el silencio tenso. Mateo apretó los dientes, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Si nadie detenía la fábrica, pronto todo moriría. El viento trajo una ráfaga caliente, olor a metal fundido. Tomás lo miró con miedo y esperanza mezcladas. Mateo pensó que quizá el niño era lo único puro que quedaba. Las sirenas de la fábrica aullaron, largas y agudas, como un animal herido. Mateo bajó al río con un cubo, intentando sacar agua limpia. Lo que recogió era un líquido espeso, casi negro. «No sirve para nada», dijo con rabia lanzándolo de nuevo. Tomás observó cómo el cubo rodaba entre piedras manchadas. Una bandada de gaviotas pasó, desorientada, buscando el mar que ya no olía a sal. Las casas del pueblo parecían dormidas, cubiertas por una capa de polvo gris. Mateo respiró hondo y sintió el sabor del metal. Quiso gritar, pero el sonido se quedó dentro. En la distancia, una campana sonó 3 veces. Algo había ocurrido en la fábrica. El eco retumbó como una advertencia. Tomás miró a Mateo y preguntó: «¿Y si el río muere, nosotros también?». Esa noche, la fábrica no durmió. Las luces parpadeaban como ojos enfermos en la oscuridad. Mateo se ocultó entre los árboles del borde del río, observando el movimiento de camiones que llegaban sin descanso. «Cavan más profundo cada día», pensó. Tomás lo había seguido, aunque él le pidió quedarse. «Quiero ver», dijo el niño escondiéndose tras un tronco. Un zumbido eléctrico llenó el aire y el suelo vibró bajo sus pies. Un contenedor cayó al agua. El sonido fue como un trueno. Mateo sintió una punzada de miedo. Estaban arrojando residuos directamente al río. Cerró los puños y murmuró: «Esto no puede seguir». Un guardia giró su linterna. La luz los rozó. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. El amanecer llegó sin silencio. Un rugido metálico anunció el inicio de otro día de humo. Mateo se acercó al portón, decidido. Tomás lo siguió, aferrado a su sombra. El guardia dormía en su silla. El sonido de las máquinas lo arrullaba. Mateo miró el símbolo pintado en el muro, un engranaje rodeado por una espiga. «Dicen que esto es progreso», murmuró con amargura. Empujó la puerta un poco, solo para sentir el calor que salía de adentro. Su corazón golpeó fuerte. «Algún día se detendrá», dijo. Tomás lo miró sin entender del todo, pero creyó en su voz. Una chispa saltó del interior, un sonido seco,
luego un olor a quemado. Mateo dio un paso atrás, sabiendo que lo que venía sería peor. El aire se volvió denso. Algo dentro de la fábrica acababa de despertar. El estruendo llegó antes que la luz. Mateo corrió entre los arbustos cuando el silbato de la fábrica cortó el amanecer. El suelo vibraba. Algo había explotado dentro. «¡Tomás, al suelo!», gritó. Un olor a plástico quemado llenó el aire, espeso como humo de guerra. Desde la valla vio obreros corriendo, sombras confundidas bajo las sirenas. Tomás temblaba, cubriéndose la cabeza. «No es seguro quedarse», dijo Mateo jalándolo del brazo. Detrás de las nubes negras, una chispa anaranjada iluminó el cielo. Alguien gritó: «¡Hay heridos!». Mateo miró el río. Una mancha nueva se extendía como sangre. Su respiración se aceleró. «Esto no fue un accidente», murmuró. Tomás lo miró con miedo. En ese instante, un vehículo de la fábrica se detuvo frente a ellos. Un hombre de traje descendió lentamente. Horas después, la calma parecía falsa. El humo aún flotaba, pero el silencio dolía más. Mateo y Tomás descansaban bajo un olivo, lejos del río. «Tenías razón», dijo el niño con voz baja. Mateo cerró los ojos. «No quiero tenerla». La tierra bajo ellos seguía caliente, como si respirara. Un pájaro cantó, intentando ignorar el olor químico. Tomás dibujó un pez con un palo, y el barro lo borró enseguida. «¿Crees que volverá a nadar?», preguntó. Mateo lo miró sin respuesta. En la distancia se oían motores. Alguien patrullaba. «Nos buscan», pensó, pero por un momento el viento cambió. Traía un perfume débil, a flores quemadas. Mateo lo inhaló, y una idea empezó a formarse. La fábrica ocultaba algo que debía ver con sus propios ojos. Don Esteban bajó del vehículo, su traje impecable a pesar del polvo. «Esto es propiedad privada», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mateo lo observó desde la distancia. El hombre hablaba con los guardias, señalando el río. Tomás preguntó: «¿Quién es?». Mateo respondió sin mirarlo: «El dueño de la fábrica». Don Esteban alzó la voz: «Que nadie se acerque al perímetro. Todo está bajo control», pero el control olía a miedo. El agua seguía ardiendo con reflejos azules. «Él lo sabe», murmuró Mateo, sintiendo rabia en el pecho. Don Esteban giró lentamente la cabeza hacia donde estaban ocultos. Por un segundo sus miradas se cruzaron. Mateo sintió un escalofrío. El empresario sonrió y subió al coche. «¿Nos ha visto?», dijo Tomás. Mateo respondió: «Y ahora sabe que no callamos». Esa noche, Mateo visitó a Rosa, una anciana que vivía en el borde del bosque. Las paredes de su casa olían a leña y recuerdos. «¿Tú viste cómo empezó todo?», dijo Mateo. Rosa encendió una lámpara. «Antes del humo había promesas», respondió. «Dijeron que la fábrica traería trabajo, no enfermedad». Tomás escuchaba en silencio, jugando con una piedra. Rosa sacó un papel amarillento, un plano antiguo con marcas en rojo. «Aquí», señaló, «bajo el suelo, fluye un arroyo oculto. Si lo bloquean, el río muere». Mateo miró el mapa con asombro. «Entonces hay una forma de detenerlo». Rosa asintió. «Pero el precio será alto». El fuego crepitó, lanzando chispas. «Ten cuidado con quién confías», susurró. «No todos los tuyos están de tu lado». Mateo caminó por el sendero oscuro, el mapa doblado en su bolsillo. El viento soplaba desde el río, trayendo un sonido profundo, casi humano. Tomás corría detrás, intentando seguirle el paso. «¿A dónde vamos?», preguntó.
A donde todo comenzó, dijo Mateo. Sabía que Rosa tenía razón, debía ver el arroyo escondido. Si lograba abrirlo, tal vez el río podría respirar de nuevo. Las luces de la fábrica brillaban como ojos de un monstruo. Ellos no se detendrán, murmuró. Tomás respondió, entonces nosotros tampoco. Mateo sonrió por primera vez en días. Su miedo seguía allí, pero algo había cambiado, ya no huía. Desde la colina miró el horizonte rojo. Mañana entraremos, dijo. En el fondo, una silueta los observaba. La noche guardaba su secreto. El bosque estaba silencioso, casi irreal. Mateo avanzaba con Tomás detrás, cuidando cada rama crujiente. Al doblar la esquina, apareció Lucía con una linterna. Pensé que se perderían, dijo con sonrisa débil. Mateo se relajó un instante, parecía una aliada. Pero algo en su mirada estaba apagado, distante. Tomás se acercó y preguntó, ¿nos ayudas? Lucía asintió. Pero su mano tembló al entregarles un mapa viejo. Mateo lo notó, y un frío recorrió su espalda. La brisa movió hojas secas como susurros. Mateo dudó por un segundo. ¿Era realmente confiable o algo se escondía detrás de esa sonrisa? Se sentaron junto a un tronco caído. La linterna iluminaba rostros tensos. Lucía habló sobre rutas secretas del río, su voz firme pero temblorosa. «Podemos llegar antes del amanecer», dijo. Mateo asintió, intentando confiar. Tomás se recostó a su lado, escuchando. Cada palabra parecía honesta, pero pequeñas dudas surgían, un silencio demasiado largo, un gesto nervioso. Mateo lo notó, pero se lo guardó. «Debemos movernos rápido», insistió Lucía. Sus ojos miraron algo detrás del árbol. Mateo frunció el ceño, sintiendo que había un secreto que aún no se revelaba. El niño murmuró, ¿nos está escondiendo algo? Mateo no respondió, pero el aire se volvió pesado. La noche parecía contener un secreto. Caminaron en silencio hasta un claro donde los obreros descansaban. Allí apareció don Esteban, con una carpeta en mano, sonriendo con autoridad. «Vean cómo progresa todo», dijo, mientras señalaba el río oscuro. Mateo sintió la presión en el pecho. Don Esteban parecía dueño del mundo. Lucía cruzó los brazos, observando, pero su mirada se desvió hacia Mateo. «¿Crees que podemos detenerlo?», preguntó Mateo. Ella dudó, casi imperceptible. Don Esteban alzó la voz y rió, un sonido que hacía eco en la noche. Mateo lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y desconfianza. ¿Lucía estaba con ellos o con él? La duda lo consumía. El sonido metálico de la puerta cerrándose resonó como un puñetazo. Mateo giró y vio a Lucía abrir el portón desde dentro, permitiendo que los guardias se acercaran. «¡Lucía!», gritó, pero su voz se quedó atrapada. Tomás retrocedió, confundido y asustado. Lucía bajó la mirada, evitando sus ojos. «Lo siento, no tenía opción», susurró, mientras los guardias rodeaban al grupo. Mateo sintió que el mundo se quebraba en silencio. La traición dolía más que cualquier golpe físico. Cada respiración era un recordatorio de que confiar podía ser mortal. Tomás lloró, escondiéndose detrás de Mateo. La noche se tragó sus gritos, y el río parecía rugir en protesta. Después de la traición, todo fue silencio. Mateo empujó a Tomás hacia los árboles, lejos de los guardias, respirando con fuerza. Cada sombra parecía esconder una amenaza. La traición de Lucía ardía en su pecho,
pero también le dio claridad. «Debemos movernos rápido», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Tomás. Miró el río contaminado, comprendiendo que todo estaba conectado a la fábrica, los secretos, las personas que creía confiables. Un plan comenzó a formarse en su mente. No habría vuelta atrás. La noche lo envolvía, y Mateo sintió que su lucha apenas comenzaba. Sus ojos brillaron con decisión, mientras el sonido lejano de las máquinas recordaba que la batalla continuaba. El amanecer llegó silencioso. Apenas movía el humo que aún flotaba sobre el río. Mateo se sentó en una piedra. Tomás a su lado, intentando ordenar los recuerdos de la traición. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas que dolía armar. La brisa traía un olor a tierra mojada, mezclado con el metal quemado. Sus ojos recorrieron los restos del mapa que Lucía había entregado. Un trazo antiguo indicaba un camino subterráneo, ignorado por todos. Mateo lo comprendió, había un secreto enterrado bajo la fábrica, algo que don Esteban nunca quiso que nadie descubriera. El corazón le latía fuerte. Sabía que esto cambiaría todo. Tomás lo miró, expectante. «Debemos ir allí», murmuró Mateo. Y en ese instante el río pareció susurrar la misma verdad. Mientras caminaban hacia la colina, Mateo recordó la voz de Rosa, su advertencia sobre el arroyo oculto. ¡Pum! Imágenes del pasado, mezcladas con la realidad, él de niño, jugando en agua clara. Risas que ahora parecían lejanas. El olor a leña y flores marchitas lo rodeó. Así comenzó todo, pensó, viendo la fábrica desde arriba. Don Esteban había desviado el río para construir el poder de su imperio, robando tierras y confianza. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tomás lo miró con ojos grandes. «¿Todo esto fue mentira?», preguntó. Mateo asintió, sin palabras. La verdad dolía más que cualquier golpe. Un silencio pesado los envolvió mientras la colina parecía guardar cada secreto. Frente al antiguo puente, Mateo se detuvo. Respiraba con fuerza, el corazón golpeando en sus oídos. Del otro lado, la entrada al arroyo secreto, cubierta por maleza. Cada paso lo acercaba a la fuente de la verdad. Tomás lo seguía en silencio, atento. Mateo cerró los ojos un instante, escuchando el murmullo del agua bajo tierra. Todo parecía palpitar, latir con la memoria de lo que habían perdido. De pronto, un eco metálico llegó desde la fábrica donde Esteban trabajando, dominando su reino de humo y sombras. Mateo abrió los ojos, sintiendo claridad. Sabía ahora que no se trataba solo de salvar el río, sino de desenterrar todo lo que habían intentado ocultar. La decisión estaba tomada. Don Esteban apareció sobre la colina, calmado, con los brazos cruzados. «No entiendes», dijo con voz firme y serena, casi amable. «Todo esto es progreso. La naturaleza se ajusta o desaparece». Mateo lo miró con rabia contenida. «Destruiste todo», respondió, pero la voz se le quebró. El hombre sonrió, sin arrepentimiento. «La tierra no es propiedad de nadie, pero sí de quien sabe usarla», añadió. Cada palabra era un golpe silencioso, una revelación. La codicia de don Esteban no era solo poder, era un legado de control. Mateo retrocedió, comprendiendo que el enemigo no era solo él, sino un sistema que permitía que personas como don Esteban existieran. Todo lo que creía seguro se derrumbaba. Mateo caminó hacia el arroyo, respirando hondo. La verdad lo golpeó como agua fría. Todo lo que amaba había sido manipulado,
Cada elección estaba marcada por secretos que nunca debieron existir. Tomás se aferró a su mano. Así que esta era la verdad, susurró. Mateo asintió, en silencio, dejando que la comprensión lo atravesara. No había rencor todavía, solo claridad. La traición, la codicia, la destrucción, todo formaba un patrón que ahora podía ver. Su corazón dolía, pero la mente estaba despierta. Cada paso hacia el río era un paso hacia su renacimiento. Sabía que debía actuar, no solo por él o Tomás, sino por todo lo que quedaba. La lucha no terminaba. Apenas comenzaba. La noche estaba cargada de tensión. Mateo avanzaba por el sendero estrecho, Tomás a su lado, respirando entrecortado. Cada crujido de rama parecía un disparo. La luz de la fábrica parpadeaba en la distancia, como un corazón enfermo. Mateo sintió el pulso acelerado, escuchando su propia respiración y el murmullo del río oculto. No podemos fallar ahora, murmuró apretando los puños. Tomás lo miró, ojos llenos de miedo y confianza. Un golpe metálico resonó desde la entrada del complejo, y el viento trajo un olor a fuego y aceite. Mateo se detuvo, conteniendo el aliento. Todo estaba listo para chocar con don Esteban. Un segundo de silencio absoluto, y luego, el primer paso hacia la confrontación. La fábrica temblaba con el ruido de motores y gritos. Mateo salió de la maleza y se encontró frente a don Esteban. «¿Nunca entendiste?», dijo el empresario. «Firme, sin miedo». Mateo respiró hondo. «Lo que destruiste no es tuyo», replicó, con rabia contenida. Tomás se escondió detrás de un contenedor. Chispas saltaban de maquinaria cercana, iluminando sus rostros. Cada palabra golpeaba como metal. Don Esteban sonrió, confiado. «Todo tiene un precio, y tú aún no lo pagas». Mateo dio un paso adelante cerrando el espacio. La tensión se volvió eléctrica. Cada gesto parecía un desafío. Y entonces, un ruido súbito sacudió la plataforma. La lucha estaba a punto de estallar. Una explosión súbita hizo que los guardias retrocedieran. Rosa apareció desde un lateral, colocando obstáculos para proteger a Mateo y Tomás. Un contenedor cayó, atrapándola parcialmente. «Rosa», gritó Mateo, corriendo hacia ella. El silencio posterior era pesado, roto solo por su respiración. Rosa lo miró, débil, pero sonrió. «Salven al río». «Yo...». Mateo sintió un dolor profundo, mezclado con rabia y gratitud. Su sacrificio era el precio de la esperanza. Tomás lloró abrazando a Mateo. «No puede ser», murmuró. Mateo asintió con lágrimas, entendiendo que la lucha tenía un costo real. La fábrica seguía rugiendo, indiferente a la vida y muerte de quienes la enfrentaban. Mateo y don Esteban quedaron frente a frente, el río detrás de ellos brillando con reflejos metálicos. Lluvia comenzó a caer, mezclando el calor del fuego de la fábrica con gotas frías. Mateo avanzó, cada paso firme, respiración controlada. «Esto termina hoy», dijo con voz firme. Don Esteban levantó las manos. Indiferente, solo quien comprende el poder sobrevive. Chispas, luz y lluvia bailaban alrededor. Mateo esquivó un golpe. Contragolpeó, cada movimiento medido y cargado de emoción. La confrontación era más que física, era la lucha de principios y secretos. Finalmente, Mateo logró derribar a don Esteban, haciéndolo retroceder. La tensión explotó, el destino colisionando en ese instante. El ruido disminuyó. La fábrica quedó parcialmente en silencio, el humo mezclándose con la lluvia. Mateo respiraba agitado,
Tomás a su lado, abrazando su brazo. Don Esteban yacía derrotado, pero vivo, contemplando su imperio dañado. Rosa estaba a salvo, pero su sacrificio pesaba en cada pensamiento. Mateo miró el río, ahora moviéndose con fuerza y claridad. Una sensación de paz, mezclada con pérdida, llenó el aire. Hemos sobrevivido, pero todo cambió, murmuró. Tomás asintió, mirando la corriente. Mateo se inclinó. Tocando el agua era un momento de renacimiento. La era de destrucción parecía terminar, aunque las cicatrices quedaban visibles, y aún así, el futuro se sentía posible. El humo se disipaba lentamente, dejando ver los restos del terreno arrasado. Mateo caminó entre los escombros, cada paso pesado, escuchando su respiración y el murmullo del río que volvía a fluir. Tomás se acercó, sin palabras, observando cada árbol quemado y cada roca marcada por la lucha. La fábrica, ahora silente, parecía suspirar, como si entendiera la derrota. Mateo miró al horizonte, sintiendo la pérdida de todo lo que había amado. El silencio pesaba más que cualquier grito, y en su pecho, un vacío profundo recordaba a los que habían caído. Sin embargo, en la claridad de la mañana, también percibió la fuerza que sobrevivía. Todo estaba cambiado, nada volvería a ser igual. La soledad del lugar reflejaba la magnitud de la batalla. Mateo se sentó junto a la orilla, mojando sus manos en el agua clara. Cada recuerdo de Rosa, de la traición de Lucía y de los sacrificios de la noche pasada, regresó. Sus pensamientos eran un río que se agitaba, mezclando culpa y alivio. Tomás tocó su hombro suavemente. «¿Todo estará bien?», preguntó su voz temblando. Mateo cerró los ojos, dejando que el sonido del agua lo calmara. Sabía que la vida continuaría, pero distinta, marcada por lo que habían vivido. Una sensación de aceptación lo envolvió. Sus ojos recorrieron el bosque renaciendo, el cielo despejado. El aire parecía más ligero, como si la naturaleza respirara otra vez. Y en ese instante, comprendió que la batalla había terminado, aunque el recuerdo permanecería para siempre. Entre los árboles, apareció una silueta conocida, Rosa. Caminaba lentamente, apoyada en su bastón, cubierta de polvo y heridas leves. «Lo lograron», dijo suavemente, con voz quebrada. Mateo se inclinó, tocando su brazo, y Tomás observó con ojos húmedos. El tiempo parecía detenerse. Cada sonido de agua, viento y aves que regresaban se amplificaba. Rosa sonrió, débil pero presente, y habló otra vez: «Nunca olviden lo que protegieron». Sus palabras resonaron en el corazón de Mateo. La memoria de su sacrificio se convirtió en un faro, guiando su espíritu. Había dolor, pero también cierre. La lucha había dejado cicatrices visibles e invisibles, y él estaba listo para enfrentarlas con coraje y amor. Mateo se sentó en el tronco que Rosa le había mostrado antes. Recordó sus palabras, cada lección, cada advertencia sobre la tierra y la verdad. «Lo que escondemos, tarde o temprano, vuelve», susurró, recordando la voz de la anciana. Cada hoja movida por el viento parecía susurrarle secretos antiguos. Tomás jugaba con piedras cerca del agua, silencioso. Mateo cerró los ojos, dejando que la enseñanza lo llenara de gratitud. Entendió que la lucha no era solo contra don Esteban o la fábrica, sino contra la indiferencia. Una lágrima recorrió su mejilla y una pequeña sonrisa asomó en su rostro. El mundo seguía, y él podía mirar adelante con un corazón más firme y consciente. El sol comenzaba a elevarse, iluminando el río y los árboles recuperando color. Mateo se levantó, respirando profundo,
sintiendo la fuerza que la lucha le había dejado. Tomás lo miró, lleno de curiosidad y respeto. Todo terminó. Pero ahora empieza otra cosa, murmuró. Mateo asintió, tomando una roca y arrojándola suavemente al agua. El golpe contra la corriente resonó como un eco de renacimiento. No había palabras que explicaran todo lo que habían vivido. Solo un entendimiento silencioso. La tierra parecía asentarse, y Mateo caminó hacia el bosque con Tomás, llevando la certeza de que lo que defendieron permanecería. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, lleno de esperanza y memoria. El río fluía tranquilo, reflejando la luz de un sol tenue que apenas tocaba el horizonte. Mateo se sentó en la orilla, Tomás a su lado, y ambos miraron el agua en silencio. Todo lo que habían perdido pesaba en sus hombros, pero también la claridad de la victoria. Los árboles susurraban con el viento, recordando los sacrificios y la traición. Mateo respiró profundo y pensó en Rosa, en Lucía, en cada decisión que los había llevado hasta aquí. ¿Valió la pena?, murmuró para sí mismo, sin esperar respuesta. El murmullo del río fue su única compañía, y por un instante todo pareció eterno. La calma se sentía delicada, frágil, como un hilo entre la memoria y el futuro. Mateo se levantó y comenzó a caminar por la orilla, Tomás siguiéndolo paso a paso. Cada movimiento era pausado, medido, como un ritual de aceptación. El sol elevaba lentamente su luz, iluminando los árboles que recuperaban su verde. Mateo levantó la mano y dejó caer una rama al agua. El golpe generó ondas que se expandieron, reflejando su decisión de seguir adelante. Tomás sonrió levemente, comprendiendo sin palabras. Atrás quedaban los escombros, la fábrica y los secretos. Mateo miró al horizonte, respiró profundo y dijo: todo sigue. La acción y la memoria se mezclaban, dejando que la corriente se llevara a los ecos del pasado. Entre las piedras de la orilla, Mateo encontró una carta mojada, casi ilegible. La abrió con cuidado y leyó las palabras de Rosa: protejan lo que no tiene voz. La memoria es nuestra fuerza. El viento movió suavemente la página. Cada letra resonaba en su mente como un eco del pasado. Tomás se acercó, observando con respeto. Mateo susurró: ella nos dejó esto, para que recordemos. La corriente del río parecía llevar cada palabra, mezclando pasado y presente. Comprendió que el legado no era solo de ellos, sino de todo lo que habían defendido. Y en esa comprensión, la historia encontraba su resonancia final. El pueblo despertaba lentamente. Aldeanos regresaban a sus hogares, reconstruyendo, sembrando, recordando. Mateo caminó entre ellos, observando rostros nuevos y viejos. Tomás jugaba con otros niños junto al río, riendo suavemente. Cada gesto parecía una promesa silenciosa de continuidad. Mateo respiró profundo y murmuró: gracias por seguir. Nadie contestó, pero la gratitud flotaba en el aire. Los días continuaban, y la tierra, aunque marcada, se estabilizaba. Mateo comprendió que la historia seguía, que la vida era un ciclo que debía protegerse y honrarse. La calma del nuevo día envolvía todo con un peso ligero de esperanza. Mateo se detuvo en la colina, mirando el río que serpenteaba entre los árboles restaurados. Tomás a su lado, en silencio. Todo el pasado parecía comprimido en ese instante: traición, sacrificio, lucha y triunfo. Mateo suspiró y susurró: la verdad nunca debe ser poseída. El viento movió sus cabellos, llevando las palabras río abajo. Cada sonido, agua, hojas, aves,
resonaba con el eco de lo vivido. Y en la quietud absoluta, Mateo comprendió que aunque todo había cambiado, el mundo seguía, eterno y frágil. Una última mirada a la corriente y luego caminó hacia el futuro con Tomás, dejando atrás el peso del pasado.